Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un tema que está muy en boga y es el tema de los psicodélicos como intervención psiquiátrica. Así que antes de empezar, le voy a dar el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con ustedes. Bueno, yo me llamo Alejandra López, mucho gusto. Soy psiquiatra. Vamos a ver, en este momento trabajo con mi práctica privada en Avenida Escazú, un consultorio. Mi trabajo en salud mental ya creo que comenzó hace varios años, por ahí del 2011, en el hospital psiquiátrico. Y pues entonces ha abarcado como diferentes sitios, diferentes lugares de trabajo en general. En ese camino y recorrido, pues entonces después de terminar mi especialidad como psiquiatra, me subespecialicé en una área de la psiquiatría que se llama psiquiatría de enlace. Casi nadie sabe qué es eso, pero es un poco, en una manera resumida, un área de la psiquiatría que se enfoca en personas que tengan tal vez no una enfermedad mental primaria, sino una enfermedad médica o una condición o una situación específica que genere alguna alteración de su salud mental, ¿verdad? Ya sea como ser portador de una enfermedad crónica o estar pasando, no sé, un momento distinto de la vida, por ejemplo, como un embarazo, ¿verdad? Que haya alguna otra condición que altere su salud mental. Entonces, hacer un enfoque más de enlace en el sentido de enlazar la salud mental con otras patologías, otras situaciones y también hacer trabajo como en grupo con otros colegas. Es un poco como la idea. Entonces, eso desde la perspectiva como de formación, que es un poco lo que traigo de base. Y también trabajo en el hospital CIMA, donde ahí dirijo la unidad de psiquiatría, que es la única unidad de psiquiatría que hay en el país como para internamientos, digamos que sean no en el sector de la caja, sino como en el sector de salud privada. Mira, qué interesante. Sí, sí. Súper. Bueno, entonces, para entrar en materia con Ale, bueno, te vas a decir Ale en el podcast. Vale, sí. Yo quería empezar como encuadrando nuestra conversación definiendo qué es un psicodélico, qué se puede considerar un psicodélico y qué no. Bueno, en general, ya hay como una clasificación estandarizada de qué son los psicodélicos o qué sustancias se consideran como psicodélicos. Una manera como de describirlo serían sustancias que generen un estado alterado de conciencia, ¿verdad? Entonces, en esta línea, pues obviamente pueden incluir, digamos, como alucinaciones, ¿verdad? Estos fenómenos, pero en general esta es como la definición, ¿verdad? Es un estado alterado de conciencia a través de consumir una sustancia, ya sea legal o ilegal, que son los psicodélicos, que la mayor parte son ilegales, y pues a través de esta sustancia, ¿verdad? Pues poder generar también fluctuaciones, digamos, emocionales, afectivas, y generar una experiencia en donde generalmente haya un estado alterado del ego. Ok. ¿Verdad? Cuando decís ego, ¿a qué te referís? Bueno, pues Como entonces, la identidad. sí, exactamente, ¿verdad? Okay. Es como este sentido como ¿verdad? De mi yo, de lo que yo soy, Okay. ¿verdad? Que generalmente, cuando se consume un psicodélico, por definición, dejando de lado si es un psicodélico más sintético o un psicodélico, digamos, de los que son naturales, ¿verdad? Que ahora podemos hablar un poco más de eso. Entonces haya esta alteración del estado de conciencia y, digamos, ¿verdad? También una alteración de mi ego y esta percepción, ¿verdad? De mí, ¿verdad? Como persona. Ok, entonces es como una sustancia que consumimos que altera nuestra percepción de nosotros mismos, digamos. Y del entorno también. Y del entorno, ajá. Y que también tiene como, influye en nuestro estado emocional. Sí, puede tener una influencia muy importante. Ok.
Y digamos, ahora que mencionaste esto como de que si es sintético o no, ¿verdad? Como podrías hablarnos un poquito más de esa clasificación, por así decirlo. Bueno, generalmente, o yo creo que, bueno, las drogas alucinógenas, ¿verdad? O los psicodélicos, no sé, por ejemplo, toda la familia de la psilocibina, los hongos y todo esto, yo creo que ha estado por miles de años, ¿verdad? En la humanidad, ¿verdad? Obviamente esto viene también de culturas orígenes americanas y realmente en la evidencia cuando se estudia al respecto, ¿verdad? También se encontró rituales en Egipto, o sea, hay una historia, esto es algo como que, o sea, no comienza en el siglo XIX precisamente como comenzaron digamos, los sintéticos, ¿verdad? Sino que pues hay toda una historia relacionada con esto que ya se ha estudiado. Pero por ahí de 1930 sí que se sintetizó el LSD, ¿verdad? Que es como la primera sustancia psicodélica así como, ¿verdad? Sintetizada, ¿verdad? Obviamente estas sustancias en algún momento se sintetizaron y se encontró por serendipia que eran alucinógenos o que podían tener un efecto sobre los estados afectivos, ¿verdad? No era primario la razón por la que en ese momento se estaba generando el LSD, pero desde digamos que la invención del LSD, que es como tal vez la historia de los psicodélicos en el siglo XIX, después pues ya vienen otras sustancias que se han ido como verás agregando y que entonces hace diferentes clasificaciones que tenemos ahora de psicodélicos, pero en general están entonces los que podrían ser sintéticos, que hablamos un poco del NMDA, ¿verdad? Del LSD, la ketamina también. Y pues está también toda la otra parte, que son un poco más los alucinógenos naturales, o que ya tienen como una derivación de una planta o de un hongo, que sería como la psilocibina, el ayahuasca, peyote. Exactamente. Y pues el más sapo, en esa línea. salvia. Ok. Sí, que son como los que estábamos conversando vos y yo ahora antes, que tal vez se encuentran como al centro de tradiciones, culturas y rituales, ¿verdad? De como culturas. De culturas aborígenes americanas en general, ¿verdad? Ey, ¿de pura casualidad tienen mascotas? Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno Lo Malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota, no puedes perderte este cupón que te trae TobyPets.com. Obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos Patreon, tobypets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios. Gracias a tobypets.com, la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Que es un poco también, como por ejemplo cuando comenzó en los 50 el uso de la psilocibina, ¿verdad? Que entonces estaba como en este pueblo, que estaba como esta curandera, María Sabina, en México, ¿verdad? Y que a partir de ahí, después, ¿verdad? Que hubo este trascender a Estados Unidos a través de un artículo que en aquel momento fue muy importante en la revista Life, creo que era el nombre, y entonces a partir de ahí pues se abrió el mundo a estas sustancias en los 50 y comenzó el uso, ¿verdad? Y lo que sería como la contracultura en los 60, donde se utilizó muchísimo los psicodélicos en general, digamos, en un uso que no era una sustancia restringida. Y entonces sí había como mucha evidencia y quizás es como el boom, ¿verdad? O el primer momento, ¿verdad? A partir de esta introducción de los psicodélicos en Estados Unidos, en donde comienza a haber un montón como de personas que se ponen en contacto y comienzan a ver resultados a nivel afectivo, personal, viajes de trascendencia relacionados a su uso. Y pues en los 70, con la administración Nixon, se consideran ya luego drogas clasificadas. Se prohíben. Se prohíben, sí, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues entonces todo lo que había de investigación, las clínicas y todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Con el fenómeno de contracultura, el uso de psicodélicos, entra como en una recesión y pues así se queda por años. Sí, y creo que esto es muy interesante porque mucha gente no lo sabe y es que en los 60s, o sea, antes de la administración Nixon ya se estaban haciendo estudios, ¿verdad? Claro. De usos terapéuticos de diferentes psicodélicos y mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Que hasta hoy se están retomando bastantes de estos estudios, pero las personas a veces piensan como que
o sea, como que este tema de los psicodélicos hoy en día están haciendo hasta ahora y no, es como bien un renacimiento de esa época que vos estás mencionando. Exactamente, por eso ahora se llama el renacimiento, Sí, ¿verdad? Los exacto. psicodélicos, es como se llama esta nueva etapa de investigación. Yo entré a la residencia de psiquiatría en el año 2011, ¿verdad? Y realmente el approach como psiquiatra en ese momento en la formación, pues obviamente no estaba abierto a este tipo de sustancias, ni mucho menos, sino más bien desde un bias, ¿verdad? De más bien verlas de una manera negativa, ¿verdad? Como drogas de consumo que podrían tener un impacto negativo en la salud mental. Y entonces todavía no era algo como que se introdujera o se hablara este tema en particular, pero sí ya para ese año, para los 2000, yo creo que ya comienzan a ver de vuelta los artículos que comienzan a llamar la atención. En el 2006 hubo un artículo que hizo como el equipo de John Hopkins, que se publicó en una revista de psicofarmacología, que realmente hablaba sobre el uso de psilocibina. Entonces ahí ya comienza como a ver un equipo de investigación, ¿verdad? Con bastante reputación, una revista indexada y demás. Entonces es un estudio pequeño, eso sí, pero sí que había algo, yo creo que ya era muy interesante en la descripción, que era pues obviamente una respuesta muy positiva de la experiencia que habían tenido las personas que consumieron psilocibina, y muchos rankeaban la experiencia como una de las experiencias más simbólicas de su vida, ¿verdad? O quizás una de las más simbólicas. Sí, la ponían, me acuerdo como que la ponían al lado de haber tenido un hijo, una hija, sí, como ese tipo de cosas. Entonces ahí comienza, ya como en los 2000, yo creo que ahí ya comienza un poco como a comenzar a salir, ver a los papers, los artículos en revistas indexadas por parte de grupos de estudio de prestigio, en donde ya comienza como a volver a hablar un poco como del tema, y también muy relacionado con el uso de estos compuestos para manejar estados afectivos relacionados al fin de vida, ¿verdad? En pacientes paliativos y oncológicos. Exacto. Entonces eso abre un poco como la puerta, yo creo que de esta nueva ola y que nos trae acá. Sí, y que creo que es demasiado interesante y que chuzo y que, no sé, como privilegio poder estar viendo este cambio, Sí. ¿verdad? Como, sobre todo como, bueno, a ver, como sociedad, pero también desde las personas que tal vez trabajamos en el sector salud, ¿verdad? Es como muy emocionante, Sí. ¿verdad? Anticipar como los cambios que posiblemente vayamos a ver a lo largo de nuestra momento, vida. claro. Y te lo digo porque, bueno, o sea, vamos a ver, un poco como también para establecer mi posición con esto, que creo que es importante. Yo creo en los fármacos y en los psicofármacos, ¿verdad? O sea, yo como psiquiatra trabajo en esto todos los días. Yo tengo muchos pacientes que se benefician con el uso de antidepresivos, con el uso de antipsicóticos, reguladores del estado de ánimo, diferentes tipos de psicofármacos. Entonces yo trabajo con esto siempre, creo en esto, es mi día a día, o el impacto que tienen mis pacientes, pero siempre hay un número de personas, ¿verdad? Que realmente no tienen la respuesta que uno espera, y aun cuando uno cambia de antidepresivo, se ayuda con psicoterapia, ¿verdad? Que creo que también entonces vos como terapeuta lo has visto, Sí. se llega a puntos ciegos, ¿verdad? Se llega a un punto en donde hay temas que no se logran trabajar, ¿verdad? Y que realmente yo creo que es lo que hace que los psiquiatras siempre estemos buscando en otras alternativas. Y la investigación relacionada con todo lo que tiene que ver medicamentos y salud mental, pues va un poco más rezagada, ¿verdad? Desde lo que las farmacéuticas, digamos que llevan como presupuesto a este tipo de padecimientos. Entonces, después de la pandemia inclusive, ¿verdad? Que hemos tenido esta segunda pandemia de problemas de salud mental, pienso que hay como una conciencia mayor de la gente en buscar ayuda para su salud mental. Total. Una desestigmatización también, ¿verdad? Una necesidad de estar bien y buscar ayuda y quitar los tabús relacionados, pero creo que sí, todos mis colegas sabrán, y yo creo vos también como terapeuta, porque creo que también lo verán entre terapeutas, hay casos que no tienen la respuesta que uno quisiera, ¿verdad? Que son casos distintos, que no funcionan, y muchas veces también personas con historia de trauma que no encuentran una resolución absoluta o ninguna resolución en temas de fármacos, ¿verdad? Y que buscan otras alternativas distintas. Y yo creo que a esto llega a aportar como el tema de los psicodélicos, ¿verdad? O sea, alternativas nuevas, otras alternativas, otras opciones para personas que no tienen las respuestas que uno quisiera con las opciones que hay ahorita. Claro, y bueno, y que también, bueno, depende del psicodélico, ¿verdad? Pero creo que con los psicodélicos naturales, digamos, no sintéticos, y aquí hay todo un tema de protocolizar, pero
no hay tantos efectos secundarios como con un fármaco, digamos, Eso, más sintético. vamos a ver, hay clasificación de qué tan peligrosas pueden ser las drogas, legales o ilegales. En general, la droga más digamos, que podría ser nociva para la persona y para el entorno, la peor, ¿verdad? Para mí y para mi entorno en general, que ya esto está muy rankeado y muy estudiado, es el alcohol, ¿verdad? Y termina siendo una droga lícita, Sí. ¿verdad? Es algo consumo bien recreacional, relacionado con inclusive situaciones positivas, como de compartir, de, ¿verdad? De celebración y demás, pero en un contexto de un consumo adictivo puede ser la sustancia más relacionada con daños para la persona o su entorno. Y la siguiente sustancia es la heroína, ¿verdad? Que por dicha en Costa Rica no tenemos esta crisis de opioides, pero sí, que realmente las muertes relacionadas al consumo de opioides a nivel global, ¿verdad? Son estremecedoras. Entonces, estas son muchas veces las sustancias más nocivas. Por el contrario, en esta escala de qué podrían ser, digamos, drogas lícitas o ilícitas menos nocivas, por ejemplo, la psilocibina es la menos. ¿Verdad? Y de hecho hay un montón de estudios súper interesantes de efectos sociales del consumo de la psilocibina en grupos, ¿verdad? Digamos, grupos. Y la violencia y el crimen disminuye cuando se consume psilocibina. Sí, me imagino que sí. Y aumenta cuando se consume, digamos, sustancias como cocaína, alcohol, ¿verdad? Sí, eso ya está bastante estudiado en general. Sí, pero entonces la más dañina para la persona y el entorno. Para la persona y el entorno es el alcohol. Así, top 1. Top 1. O sea, peor que el crack, peor que la cocaína, peor que... Pues sí. Wow. Creo que también tiene que ver con un tema de mayor exposición de consumo, ¿verdad? Creo que ahí también puede haber un sesgo. O sea, obviamente hay más personas que toman alcohol o que están en contacto con el alcohol de las personas que fumen crack, ¿verdad? Entonces creo que ahí sí puede haber como un sesgo en esto. Pero en general, pues sí, ¿verdad? Y también por la adquisición, o sea, al final ser una droga o una sustancia ilícita, pues obviamente eso está más a tu mano de consumo. Claro, wow. Entonces, creo que eso también puede tener impacto vacilón, en ese número. O sea, me parece muy vacilón que hayas tirado como este dato porque justamente el domingo venía en el carro con un par de amigos y veníamos hablando de este tema, ¿verdad? Como hablando de psicodélicos y potenciales usos terapéuticos. Y nos pusimos a preguntar, o sea, empezamos a decir como cuál será como la peor, o sea, como que cuál será la más adictiva de todas, ¿verdad? Como la sustancia. Y nos pusimos a googlear y salía como, bueno, o sea, no hubo como un ranking así como, ¿verdad? Pero salió el alcohol, el tabaco. El tabaco, sí. La nicotina en general es altísimo. Exacto, la nicotina, el alcohol y creo que la cocaína. La cocaína, claro. Ajá, eran esas tres. Entonces, claro... Los opioides, de fijo, son altísimamente adictivos. Sí, pero entonces estábamos hablando como de eso y fue como, bueno, de fijo el alcohol está entre los top 5, no sabemos el número en ese top 5 en el que está, pero está entre los top 5, qué fuerte, no sé qué, nos pusimos a hablar de eso porque, exacto, o sea, está tan normalizado consumir un montón de alcohol. Sí, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos una cultura en donde se normaliza el consumo del alcohol a un punto como, vamos a ver que también su consumo está relacionado con la celebración, por ejemplo, no sé, vamos a celebrar, brindamos, ¿verdad? Sí. Es Navidad, hay copa de vino, una celebración, un brindis, ¿verdad? Está culturalmente atañado como a celebración y a compartir. Así se ve el alcohol en la sociedad, en la cultura. Yo creo que esto es una cuestión globalizada en general. Sí, claro. Y sin embargo, pues vamos a ver, personas como de mi generación que crecimos en los 80s, 90s, un poco más como en la época de Dare. Entonces obviamente sí tenemos... no, a mí me dieron Dare. Sí, por supuesto. Entonces obviamente ya tenemos como las imágenes, ¿verdad? De obviamente todas las drogas ilícitas, ¿verdad? Como situaciones que pues obviamente van a dañar tu cerebro y que van a ser súper nocivas. Y yo creo que eso también ha generado como cierta resistencia a la hora de que sustancias que están clasificadas, ¿verdad? Como ilegales, ¿verdad? Como tener la apertura y la investigación, como, ¿verdad? Si ya son cosas que toda la vida yo he creído que realmente son nocivas, son negativas y demás, que sí lo son para algunas personas, que podemos hablar también más adelante, ¿verdad?
que tampoco los psicodélicos son una panacea, ¿verdad? Exacto. Eso es importante y creo también es algo que manejarlo porque sí están todos los booms, ¿verdad? Como ahora de los psicodélicos está en todos los artículos, está como en todos los títulos, Sí. ¿verdad? Como esta esperanza de solución con No los es para todo el psicodélicos y mundo. tampoco es una panacea, Sí, ¿verdad? no es para todo el mundo. Entonces creo que en este momento tenemos como esta ambivalencia, ¿verdad? Estamos los que crecimos en la época de sustancias ilegales que siempre hemos visto como negativas, de no consumo, de prohibición, y de pronto como contextualizarlas en otro espacio, ¿verdad? Que es como, bueno, tal vez sí pueden tener un uso terapéutico, tal vez pueden no ser negativas, tal vez se podría como de hablar sobre la legalización o la descriminalización de estas sustancias, pero es un contexto nuevo en donde no teníamos esa base. Claro, sí, es como cambiar el chip. Sí, Y hay personas que tal vez son más mente abierta y logran como verlo, ¿verdad? O sea, como que se les expone como el tema y es como, claro, ok, lo entiendo. Y hay personas que tal vez les cuesta un poquito más y es como, bueno, no, pero tal vez gente más rígida, ¿verdad? Sí, Es puede como, tener. que es como, bueno, Pues sí, no lo entiendo y esto es prohibido y porque claro. si es prohibido entonces no es bueno. Y sobre todo para mis colegas psiquiatras, porque sí que la realidad es que trabajando en un hospital psiquiátrico o en hospitales psiquiátricos o en servicios de emergencias, uno sí atiende personas con psicosis relacionadas al consumo de psicodélicos. Claro. Entonces obviamente uno tiene el sesgo de las malas experiencias, ¿verdad? De cómo puede pasar, qué puede pasar mal, ¿verdad? De viajes que no terminan tan positivos, ¿verdad? Que terminan siendo más bien episodios traumáticos para las personas, que obviamente es el contexto de lo que llega a psiquiatría, ¿verdad? Claro. El viaje que no salió bien. Exacto, y creo que, bueno, ahí ya como que tocamos un poquito esto que vos y yo también estamos hablando ahora antes de empezar, que es como, ¿por qué pasan estas cosas? Porque, a ver, esto yo lo hablé creo que con Carlos, cuando Carlos vino aquí al podcast, y fue que o sea, los seres humanos vamos a consumir sustancias eh, que alteran nuestra conciencia sí o sí, o sea, lo hemos hecho desde siempre, ¿verdad? Sí. O sea, la historia dice que lo hemos hecho desde hace muchísimos años y como que la experiencia de ver la sociedad hoy en día y de vida es como, y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? O sea, como que todos estos programas de prohibición y de ilegalidad y de decir que no, a mí me parecen ya un poquito obsoletos, o sea, es como, bueno, o sea, se va a seguir consumiendo, ¿verdad? Como que prohibir no está funcionando. Entonces, con esto que decís, entramos un poquito como al tema de bueno, ¿verdad? O sea, como cómo se puede hacer, o sea, si ya de por sí vamos a consumir, ¿cómo podemos hacer para que el consumo sea más seguro, más sano y también más regulado? Sí, yo creo que tal vez el temor de la perspectiva profesional de salud mental es el consumo en menores de edad. ¿Verdad? Claro. Sí. Yo creo que eso es como la preocupación que mantenemos. El cerebro realmente está en formación y neurogénesis en los primeros años de vida, termina de formarse casi a los 25 años, entonces sustancias como estas, ¿verdad? Que van a tener un impacto en neuroplasticidad, ¿verdad? En entropía cerebral, en conexiones neuronales y demás, en cerebros que no se han terminado de formar, ¿verdad? ¿Qué impacto puede esto tener? No está claro, no está investigado. Y yo sí pensaría que ahí sí yo tendría una oposición, ¿verdad? Total, claro, al consumo en menores de edad. Y creo que tal vez desde ese miedo es que muchas veces la descriminalización o la legalización de estas sustancias topa, ¿verdad? Con pared y con una cerca, ¿verdad? Porque también por otro lado, la población que más tiende a consumir son la gente joven, sí, ¿verdad? Por la principal razón que consumen las personas, que es por curiosidad, curiosidad de la experiencia. Entonces, pues esto yo creo que tal vez es lo que siempre representa un problema en el marco de la legalidad y en la discusión, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer un consumo de las sustancias en personas que lo hagan de manera recreacional en un contexto de seguridad donde Exacto. Ya no tenga un impacto a tu neurogénesis en general? ¿Verdad? ¿Cómo manejar esto? Exacto, es una pregunta muy difícil. Sí, y cómo regular, o sea, cómo te aseguras vos a nivel colectivo que podés, digamos, tener estas sustancias legalizadas y que tengan, digamos, como estamos hablando ahora, el set and setting, ¿verdad? Como el ambiente y el lugar para hacerlas y que no tengan, digamos, un mal viaje, como estabas diciendo ahora, ¿verdad? Sí, que es como el término popular, ¿verdad? Sí. Un mal viaje. Sí, un mal Una trip, experiencia digamos. traumática relacionada con el consumo. Que igual, yo creo que igual no depende al 100%, ¿verdad? Del ambiente y lugar en el que lo hagas. O sea, pues obviamente si tenés y como ya como genéticamente traes en vos, ¿verdad? Como cierto
no sé. Predisposición genética, Exacto. trastornos mentales mayores, yo creo que ahí Exacto. hay un alto. Obvio, y es que hay muchas personas que no saben, y aún así, y bueno, ¿verdad? No saben que tienen esto, consumen y terminan, como decís vos, con un brote psicótico Sí, o algo, algún tipo sí, sí. como de... Es una realidad, ¿verdad? Y creo que también entonces es parte de poner en palabras y en apertura todo lo de salud mental. Yo como psiquiatra, cuando le pregunto a mis pacientes si tienen antecedentes o familiares de problemas de salud mental, casi la mayor parte de las respuestas es no. O yo creo que sí, pero hay nervios, ¿verdad? No se le pone nombre a los problemas de salud mental, no se les reconoce, no se les habla a nivel de las familias. Entonces, pues, puede ser que hayan familias que haya predisposición genética, enfermedad, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia y demás, pero la gente no lo sabe porque no se habla, ¿verdad? Son estos temas que se manejan abajo de las mesas en las familias, cada vez menos, por dicho, pero creo que también limita el conocimiento personal. Por ende, yo creo que a nivel familiar siempre es importante hablar de qué predisposición a enfermedades tenemos, desde las físicas hasta las mentales, por supuesto, porque pueden hacer una diferencia a la hora de que yo planee hacer un consumo de sustancias psicodélicas, ¿verdad? 100%. Definitivamente, y puede ser también un punto de freno para personas que tengan una predisposición importante en familiares de primer grado o en su propia historia personal también. Familiares de primer grado es papá, mamá, Sí, papá, tíos, mamá, tías, sí, en general, sí. o no. Sí, o inclusive en esto de la enfermedad mental, pues obviamente sí hay una correlación genética, pero muchas veces ni siquiera puede ser algo que mi mamá o mi papá lo tenían, entonces yo lo tengo, y a veces es una tía por allá, o la abuela, ¿verdad? Pero siempre puede haber un componente genético relacionado, entonces creo que saber la historia de salud mental de la familia es muy importante cuando uno va a tomar esta decisión, ¿verdad? Total. De hacer el consumo de sustancias y particulares psicodélicos. 100%. Y creo que esto es como lo que responde un poco lo que ahora estábamos hablando de que los psicodélicos no son la panacea, justamente por esto, ¿verdad? Porque hay personas que pues no van a poder consumir. No es para todos. Inclusive dentro de los psicodélicos hay diferencias, ¿verdad? Como targets distintos en cómo va la línea de investigación en este momento, que es lo que hablábamos un poco ahora. Vamos a ver, al día de hoy hay estudios, digamos, no en Costa Rica, porque realmente acá no suele haber como un marco de legalidad ni una estructura para hacer investigación y estudios, y menos estudios intervencionistas, y también porque estas sustancias obviamente son ilegales en el país, la mayoría. Pero en general, en este momento, sí hay muchos estudios a nivel mundial, ¿verdad? Allá hay asociaciones de estudios. Por ejemplo, en Estados Unidos está MAPS, que es una asociación multidisciplinaria, Sí. para Bueno, los vos estudios sabes que psicodélicos. MAPS viene aquí para Envision, digamos. Sí, ajá. Y tiene como su propia reducción de riesgos en Envision. Exacto. Y toda la Ajá. cosa. Sí, sí. Entonces, bueno, MAPS tiene, que si alguien quiere como consultar al respecto, tiene como mucha información, Sí. tiene cursos, también tiene información para personas, también tiene programas de reducción de riesgo para personas que han consumido y quieren integrar un poco como lo que sucedió, ¿verdad? Durante el consumo de psicodélicos, y a través de esto, obviamente con todo pues el dinero que tienen para investigar, ¿verdad? Que han recogido generalmente por donaciones y demás, tienen muchos trials ahorita como llevando, y en Europa también. El año pasado fui a un congreso en Viena de psicofarmacología, y uno de los temas de mayor investigación o de las mayores presentaciones, y las que eran las más taquilleras, eran precisamente las que estaban hablando de todos los estudios que hay en psicodélicos. Claro. Entonces la realidad es que los psicodélicos están ya acá, ¿verdad? Son parte, es un fenómeno global, mundial, en todos los foros de primer mundo de psiquiatría se discute, ¿verdad? Hay mucha investigación ya, diferentes líneas de investigación, y entonces un poco según el mecanismo de acción del psicodélico, también como la línea de investigación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo lo que hablamos de la investigación que está ahorita sucediendo con el MD, el NMDA, y los trastornos de estrés postraumático, ¿verdad? Hay como bastantes trials ahorita en ese tema en particular. Psilocibina en relación a mejorar los episodios depresivos, ¿verdad? Las depresiones refractarias. Y también son como pues, esta posibilidad, o el consumo de sustancias, ¿verdad? Dependencias, ¿verdad? Personas que tengan dependencias de sustancias, manejarlas, por ejemplo, la dependencia a la nicotina, ¿verdad? Como para cesación de fumados, o otras la psilocibina funciona muy bien. Líneas de investigación que hay en este momento, ¿verdad? También hay líneas de investigación con LSD. También está el otro debate de las microdosis versus las dosis recreacionales o las dosis más altas, que también ahorita hay estudios con microdosis de LSD y de psilocibina. Sí, que creo que son la minoría, de hecho. Sí, porque generalmente los estudios de microdosis, cuando se estudia estas sustancias hay como algunas limitaciones, ¿verdad? Porque
generalmente pensamos, se piensa cuando se quiere hacer investigación, hacer estudios de doble ciego y se da placebo versus la sustancia para ver la respuesta, pero hacer un ciego o un placebo de estas sustancias es difícil, es como que te den algo que no te dé ningún efecto, de fijo vas a saber como que estás en el grupo placebo, ¿verdad? Entonces hay como una limitación de estudio, entonces obviamente se utilizan algunas sustancias que tengan algún efecto, la placebo. El efecto placebo es parte de la salud mental, tampoco lo limitamos, es positivo. Al final el efecto placebo puede ser como la esperanza, ¿verdad? Sí. Como me están dando algo que me va a funcionar a mi problema, entonces ya ahí yo hago este mindset de me siento mejor, sí. ¿Verdad? Entonces estos son como algunas limitaciones en los estudios que hay con los psicodélicos, que cuesta mucho hacer este doble ciego, ¿verdad? El grupo que no se entere, que no está consumiendo nada. Y cuando se hacen estudios o la información de los últimos estudios con microdosis, sí se marca más el asunto de placebo, ¿verdad? Claro, sí. De que aún la gente que consume la microdosis y el placebo casi que muestran el mismo resultado positivo, porque el efecto placebo existe, y el efecto placebo, el saber que me están haciendo una intervención y que estoy haciendo algo para mi problema, obviamente también tiene un efecto positivo. Sí, ahí creo que habría que ver más, sí, o sea, ahí entonces creo que se tendría que hacer tal vez una investigación más como de imagen cerebral, porque digamos, o sea, como a nivel de experiencia, el placebo, ¿verdad? Puedes decir, ay, sí, me siento mejor. Pero que no haya, digamos, tal vez un cambio neuronal. No, pero que las hay, sí hay. Definitivamente yo creo que algo que ha cambiado mucho y que ha también favorecido todos los estudios que hay con psicodélicos es el hecho de todos los avances en neurociencias y de las posibilidades que tenés a la hora de hacer neuroimágenes ahora, exacto, ¿verdad? Porque hay equipos que quizás hace unos años no habían y con tecnologías que no habían. Entonces sí que ya, digamos, se sabe como qué impacto pueden tener los psicodélicos, ¿verdad? En general se teoriza que van a desactivar el Default Mode Network, que este sistema básicamente como que, ¿verdad? Como que integra lo que ha sido tu pasado y tu visión a futuro, ¿verdad? Está como automatizado. Como tu percepción tuya y de los otros, y muchas veces cuando está hiperactivado, las personas tienden a generar cogniciones muy negativas, ¿verdad? Entonces, más como rumiaciones cognitivas de orden negativo, como de tipo depresivo, y con el uso de los psicodélicos en general se desactiva el Default Mode Network, entonces a partir de ahí se ve como mucha respuesta positiva, y esto se ve, se ha visto en neuroimágenes, ¿verdad? Esto es a partir de estudios de neuroimágenes que lo extrapolo, y también se hipoactiva también la respuesta de la amígdala. No sé si no se activa tanto, pero mi pregunta iba más como, o bueno, no era una pregunta, pero mi comentario iba más por el lado de, claro, esto pasa cuando consumimos psicodélicos, pero en el caso de el placebo, ¿verdad? Porque, a ver, el placebo es lo que reporta el sujeto. El sujeto, claro, sí, es el efecto. ¿Verdad? Entonces, claro, digamos, yo puedo decir, yo me sentí súper bien, o sea, me siento mejor, me siento menos ansiosa, etcétera, etcétera, pero que este default network que vos decís, ¿verdad? No haya cambiado tanto, simplemente como decís vos, o sea, tal vez me calmé un toque, o sea, mi amígdala no está tan sobreactivada, pero no sé, pasa una semana, pasado semanas, estoy otra vez, ¿verdad? En el mismo lugar, mientras que estas otras personas que sí consumieron psicodélicos reportan sentirse igual de bien, pero sí hubo un cambio, por ejemplo, neuronal. Sí, claro. En general con los psicodélicos hay neuroplasticidad, ¿verdad? Sí, neurogénesis también. Sí, hay entropía cerebral, que es como que, vamos a ver, se hacen como nuevas rutas de comunicación. Entonces hay cambios cerebrales documentados de neuroimágenes, sí que los hay, ¿verdad? Claro. Un poco tal vez la pregunta es, ¿cuánto tiempo van a durar esos cambios? Creo que es como también otro campo de investigación actual. Y bueno, de hecho creo que ya hay varios estudios que por lo menos, o sea, que se sostienen al año. Con psilocibina para depresión, al año siguen, digamos, estables, o sea, como que no han tenido una recaída en el 80%, una cosa así. Sí, hay algunos pacientes tienen consumo, hay diferentes escenarios, ¿verdad? Algunos pacientes tienen solo consumo digamos, de los psicodélicos, otras personas es un consumo como agregado, ¿verdad? A su propia terapia farmacológica o a psicoterapia. Entonces, también como ya antidepresivos. Sí, también hay diferentes, digamos, como posibilidades o entornos en la evolución a largo plazo, ¿verdad? Según cada caso y los diagnósticos y demás. Pero que sí que hay cambios a nivel cerebral, ¿verdad? Están corroborados, están específicos, y yo creo que eso es lo interesante de estas es interesantísimo, o sea, a mí me parece fascinante de verdad, porque hay demasiados usos, y sí, como decís vos, creo que van a haber psicodélicos, o sea, conforme, ¿verdad?, la comunidad científica vaya generando más investigación, se va a saber, ok, bueno, tal vez estos psicodélicos son más para este tipo de problemas o para este tipo de problemas, porque ahora creo que se está haciendo como este test
de hacerlo como en todo para ver en qué funciona mejor, Claro, ¿verdad? porque en esta era, con todas las posibilidades de investigación, yo creo que la mayor parte de toda la gente que trabajamos o profesionales en salud y demás, queremos, ¿verdad?, que todas las intervenciones que hagamos estén basadas en evidencia, ¿verdad? Claro, Eso sí, nos para parece, dar es muy la mejor importante, atención. ¿verdad? Más en este tiempo donde realmente puedes buscar información en muchos lugares. El acceso Sí. a la información, más bien es abrumador. Sí, y de hecho yo estaba viendo, o sea, agregando como, por ejemplo, la psilocibina, que tal vez es como la molécula que a mí más me llama la atención de todas estas. Sí. Em, están haciendo también unos estudios con Parkinson y con Alzheimer, ¿verdad? Pero bueno, con Parkinson están haciendo para mejorar, digamos, como la motricidad de las personas. Y después de, creo que fueron como 3 administraciones de psilocibina, claro, estos son, ¿verdad? Como dosis bastante grandes. Sí, que es megadosis. Sí, hay neurogénesis y las personas, ¿verdad? Podían como hacer, es que como que era tap, ¿verdad? Una cantidad de veces, un pedacito de madera, una cosa así, y medían la cantidad de veces que podían tapear con su dedo, después le daban las dosis de psilocibina y después los ponían a tapear otra vez y mejoró, pero montones. Sí. Entonces, hay otras, más allá de cogniciones, también hay como otras áreas que se pueden ver beneficiadas. No solamente, digamos... Sí, no solo estados afectivos en general, ¿verdad? Es el target al final es el cerebro. Entonces, y el cerebro como órgano, ¿verdad?, abarca no solo temas afectivos, sino también, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, como todas las demencias, Parkinson y demás, ¿verdad? Entonces, pues, es un amplio campo de investigación que vino y está, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, yo creo que lo más importante es buscar toda la info relacionada, porque también, obviamente también desde otros fenómenos, como por ejemplo la serie Netflix de Michael Pollan a través del libro de How to Change Your Mind. A partir de ahí, como la gente tiene acceso a esto, ¿verdad?, Netflix, todas las personas, entonces el índice de consulta de esto, digamos, en el consultorio, mi consultorio, o sea, es algo de todos los días, ¿verdad? Sí. Uno siempre recibe preguntas relacionadas como, bueno, ¿y será que yo puedo consumir microdosis? ¿O será que yo puedo hacer esto? ¿Será que yo puedo hacer lo otro? Entonces creo que es una realidad que a más información tenga uno pueda asesorar mejor a los pacientes, ¿verdad? Total. Y negarse a esto o no tener esta apertura, pues nada más te deja atrás, ¿verdad? Exacto. Porque como te digo, o sea, no es más allá de lo que uno piensa o no individualmente, es el contexto de lo que hay en investigación. O sea, ya no se va a un congreso de psiquiatría donde no haya un módulo psicodélicos. De psicodélicos, me encanta. De verdad que me encanta porque yo sí veo como el potencial y la oportunidad tan enorme que hay, inclusive a nivel de salud pública, ¿verdad? O sea, como que eventualmente logremos de alguna manera poder intervenir en ciertos diagnósticos o ciertos trastornos mentales mayores, ¿verdad? Pues tal vez bipolaridad no, pero digamos depresión, ansiedad, que en este momento son pandemias, literalmente, sí, de una forma más efectiva, menos costosa, si cae en las manos adecuadas. En fin, ¿verdad? O sea, es más costoso tal vez, no sé, 24 sesiones con un psiquiatra o una psicoterapeuta más antidepresivos, benzodiazepinas, o sea que son carísimos además, ¿verdad? Porque son carísimos, sí, a que tal vez, no sé, 3/4 de este costo, 4 sesiones, ¿verdad? Con procesos de integración, algo más rápido, más cost effective, time effective, etcétera. Sí, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde gira la discusión actual, ¿verdad? Porque entonces ya pasamos al otro escenario en donde el problema es que la mayor parte del uso, al menos a nivel nacional, que se hace de los psicodélicos, es de manera recreacional. Exacto. ¿Verdad? Y entonces obviamente es gente joven, es en entornos de fiesta, ¿verdad? Un festival, un bar, ¿verdad? Entornos sociales, no son precisamente lugares seguros. Puedo estar yo ahí expuesta, ¿verdad? No sé, a todo el entorno que haya abierto en ese momento, en un bar, o no tengo como una guía específica, ¿verdad? De donde yo pueda luego integrar la situación o lo que pasa después. Puede ser tal vez el otro contexto que hay a nivel nacional con la ayahuasca, por ejemplo, que es estar ahí en la costa, no sé, en un ritual, ahí metida, ahí en un
lugar con poco acceso a salud, que no sabes si algo sale mal, a dónde consultar y demás. Sí. Entonces esa es la realidad nacional. Como son sustancias que son ilegales en general, solo hay una sustancia psicodélica que está de uso legal en el país, que es la ketamina. Fuera de eso, todo el resto son contextos, digamos, de uso pues, ilegal. Entonces sí te expone, ¿verdad? Porque son situaciones de bares, de retiros. Exacto, sí. Claro, y creo que ahí es donde viene este tema de protocolizar el uso de estos psicodélicos, que es importantísimo. Obviamente yo hablo como soñando, ¿verdad? Con este futuro, sí, pero definitivamente... Y mantenerlo de acceso generalizado, porque muchas personas entonces lucran con esto. Claro, pero, ¿verdad? Como entonces ahí es donde entran un montón de preguntas y es como, bueno, ¿quién entonces los puede administrar? O sea, ¿quién tiene el permiso o la capacidad de decir, ok, yo por ética legal y por protocolo y por legalidad, por ser psicóloga o por ser psiquiatra o por ser quien sea, puedo administrar o puedo ser guía, por así decirlo, de una administración de psilocibina o de MDMA o de, ¿verdad? Y también protocolizar la sustancia, ¿verdad? Es que abre... Por eso es que es tan como emocionante, porque realmente el mundo va a cambiar. O sea, el hecho de que la investigación esté avanzando tanto en este tema nos está obligando o va a obligar a la sociedad a entonces definir y como sentar las bases de, bueno, ok, quién puede, quién no puede, cuáles son las éticas del uso de estas sustancias, cuáles son, ¿verdad?, las concentraciones de estas sustancias que se pueden usar, quién las puede producir, quién las puede vender, quién no las puede vender, van a ser, exacto, de acceso general o no, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de corte, etcétera. Sí, pues yo creo que, bueno, los estudios obviamente son ambientes controlados en donde siempre se insiste mucho en el set and setting, ¿verdad? A la hora del que yo te había dicho que ese término, pues yo lo digo en inglés porque... Lugar y ambiente. Porque es lo que uno lee en los artículos, pero sí, el lugar y el ambiente tienen un impacto súper importante en respuesta a esto. Pero yo creo que quien haya consumido un día una fiesta lo sabe, ¿verdad? O sea, sabe que a veces pudo haber sido que bien, como el otro día sentirse pésimo, o como que no pase nada, o como que sí, tal vez tenga una crisis de pánico y le vaya muy mal, ¿verdad? O sea, alguien que haya hecho un día una fiesta, que es algo generalizado en algunos grupos de jóvenes. Súper común hoy en día en Costa Rica. Es realidad. Entonces yo creo que lo ha visto y tal vez puede decir, yo no vi como nada muy allá, ¿verdad? En general del consumo. Y creo que la diferencia o tal vez el sesgo entonces es como el set and setting y cómo se hace la investigación. Generalmente esos estudios obviamente son en centros, ¿verdad?, clínicos, en donde obviamente el paciente va como a un cuarto, donde hay terapeutas, ¿verdad?, que puedan ayudar a integrar si llega a ser necesario. No es que se esté interviniendo durante el proceso, digamos, de consumo, ¿verdad? Se trata de más bien hacer la intervención menos mínima, pero sí que se está ahí presente, cuidando, para si por A por B se abre algo, ¿verdad? Sí, claro. Se pueda como guiar al paciente como para que esto no sea algo traumático. Y obviamente los pacientes están monitorizados antes, después, signos vitales, demás. Y obviamente entonces también se sabe que la sustancia que se les está administrando es eso realmente, es una sustancia pura, ¿verdad?, específica. Que eso es lo más yo creo que eso es como la clave. Que eso no tenés ninguna certeza si lo estás comprando ahí en un bar, ahí a un dealer, ¿verdad? Exacto. Cero certeza de que estás realmente consumiendo. Exacto, que por eso es que la descriminalización viene a ser entonces tan central y clave e importante para poder continuar con la investigación y con la aplicación y uso clínico de estas sustancias, que es entonces te aseguras de que lo que estás consumiendo es seguro, es puro, está bien. Es puro, es esa concentración, es esa sustancia. Exacto. ¿Verdad? Y obviamente pues de ahí también está la parte del set and setting que marca una diferencia en la respuesta clínica que vayas a tener, al menos en los temas afectivos, de respuesta positiva a nivel afectivo con el consumo de las sustancias. Exacto. Y cuando se hace pues en un ambiente no controlado es algo menos difícil como de poder, de poder establecer. No, 100%. Y bueno, ¿y cómo vas a...? Yo sé que en Ámsterdam y en Estados Unidos ya venden kits en donde vos, digamos, puedes comprar tu kit como consumidor o consumidora. Exacto. Y entonces vos puedes comprar en la calle, digamos. Y lo puedes testear. Y lo puedes testear, entonces puedes ver si realmente te están vendiendo lo que te están vendiendo. Pero bueno, o sea, yo creo que eso vos lo haces aquí en Costa Rica y vas a saber que no te están dando lo que estás comprando porque no sé, viene muy mezclado, o sea, no tienes manera de saber. Yo creo que es una de las complicaciones mayores que entonces existe con las experiencias que tiene hoy en día la gente en consumo recreativo, por decirlo así, de estas sustancias. Sí, y yo creo que eso es importante porque a veces la gente tal vez
Y ojo que yo no tengo ningún problema con que se consume recreativamente. O sea, la verdad es que mientras las personas lo estén haciendo con reducción de riesgo, de manera responsable, etcétera, etcétera, sin ser menores de Sí, sí, edad, muy importante. ¿verdad? Sí. Exacto. Pues no están haciéndole daño a nadie, ¿verdad? A mí lo que sí, digamos, cuando toca una fibra es cuando tal vez esconden su consumo detrás de es bueno, porque hay estudios que dicen que es bueno, ¿verdad? Y es, ok, sí, es bueno, pero ojo que no, no es bueno con la sustancia que le estás comprando exacto al dealer, etcétera, etcétera. O sea, no pretendas que te estás haciendo Sí. un tipo de terapia No, para nada. o algún tipo de intervención buena para tu cerebro, simplemente yendo a comprar en el dealer esta sustancia y consumiéndola, porque no, o sea, si lo vas a hacer por diversión, por curiosidad, por lo que sea, ok, esos son otros 100 pesos, pero como que no excuses, ¿verdad? Ajá. Como que no invisibilices que hay obviamente una problemática y hay riesgos altos de consumir detrás de estos estudios, porque estos estudios, como vos acabas de decir, Sí, tienen, son súper controlados los ambientes, los son súper, entornos, las los sustancias, pacientes que se reclutan, ¿verdad? También, exacto, obviamente, a los pacientes que entran a estos estudios, no, obviamente están seleccionados, ¿verdad? total, no tienen No son pacientes, antecedentes, no son pacientes con predisposición a psicosis. exacto, Entonces, sí, es exacto, un entorno distinto donde viene la investigación de la realidad actual que tenemos de consumo, digamos, a totalmente. nivel nacional. Y eso es súper importante tenerlo presente, porque yo creo que hay personas que tal vez están incurriendo en hacer este tipo de intervenciones de manera ilegal, obviamente. Sí, sí. Y Todo lo que se consuma a nivel nacional viene desde la ilegalidad, ¿verdad? Porque son sustancias controladas y entonces ninguna está legal. Y la microdosis ni la macrodosis, ninguna de las sustancias en psicodélicos, dejando de lado el uso de la ketamina, tienen un contexto de legalidad. Entonces, todo sería en contexto de ilegalidad al final. exacto. Y que digamos lo peligroso de esto es que, o sea, como decís vos, la investigación está todavía muy alejada de la aplicación clínica. Y por ende entonces estar aplicando clínicamente estas sustancias con la investigación tan en pañales, por así decirlo, representa un riesgo muy grande para las personas que se están exponiendo a pasar por esta intervención. Sí, o sobre todo también personas que tienen una vulnerabilidad psíquica, ¿verdad? En Por eso. general, que tal vez no precisamente antecedente de una enfermedad mental o que tal vez sea un momento de vulnerabilidad psíquica porque está sucediendo algo en sus vidas, Sí, están pasando algo muy ¿verdad? fuerte, están... Que los pueda hacer vulnerables a que esto Claro, no salga bien. sí, Es un sí, riesgo. exacto. Hay que tener como ese ojo crítico y ser como reconocer pues todas estas cosas tan positivas, tan chivas, tan emocionantes, pero también reconocer que todavía no estamos ahí, ¿verdad? Todavía nos falta camino por recorrer y como descubrir cómo vamos a hacer para organizarnos en Sí, torno a esto que está, ¿verdad? Que sí. estamos Que descubriendo. igual sigue siendo un debate en los países donde, inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay estados como Oregon que está descriminalizado y legalizado su consumo y verdad, realmente pues, ni siquiera es un tema país, es un tema como de estado. Estados. Entonces estos son debates que en todos los foros de uso de psicodélicos siempre están, ¿verdad? Están actualmente siempre como ahí, ¿verdad? Porque también obviamente es que en estos lugares donde también se ha descriminalizado y qué se puede hacer, quiénes van a poner las clínicas de uso de psicodélicos, quiénes van a estar detrás de esto. Son terapeutas, son personas que tienen una base clínica, ¿verdad? Para estar ahí, apoyarte y ayudarte a integrar una situación negativa que salga de la experiencia o nada más son personas que hagan un curso virtual de ser coach de administración de psicodélicos en línea, de unas cuantas sesiones y que luego estén ahí ayudándote, ¿verdad? Exacto. Entonces sí, también Todo eso se necesita regular. esto Sí. es una historia que comienza, ¿verdad? Nosotros Sí. estamos viendo este renacimiento y este emerger de este tema, Chidísimo. pero ya pues lo que se discute depende un poco del momento en donde se esté en cada país y en cada lugar, ¿verdad? Entonces en los lugares donde ya es legal y se usa, pues entonces un poco la discusión es esto, ¿quién está detrás de las clínicas de consumo, de los centros de consumo? ¿Quién es el terapeuta con el que te guías para llamar, digamos, o tener de contacto, ¿verdad? Si quieres integrar algo de lo que pasó en una sesión o algo no salió bien, donde puedes tener como un espacio de ayuda si no te sentís bien después de haber hecho un consumo, ¿verdad? De estas sustancias, de psicodélicos. Hay como estas alternativas, entonces ya hay tal vez experiencia de ese otro lado. Nosotros yo creo que aquí a nivel nacional un poco lo que tenemos es una realidad muy distinta, ¿verdad? Es un consumo más recreacional, en población joven, de sustancias. Yo creo que lo que más veo no es consumo de MD, ¿verdad? Y también de LSD, realmente también es algo que está bastante generalizado
y en todas las costas el consumo de ayahuasca, ¿verdad? Que sí, realmente sí sucede en el país y 100%. en un montón de centros donde se reciben montones de extranjeros Sí. Que vienen específicamente como con la idea de tener una experiencia ahí más chamánica, mística, demás. Sí, que eso es como toda otra conversación, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a entrar por ahí. Sí. Yo te quería preguntar sobre el uso de la ketamina que mencionaste que es legal acá en Costa Rica y quería como preguntarte si este uso es a nivel de sistema de salud público o si es solo a nivel privado. Contanos un poquito más de eso. Bueno, realmente yo creo que mi experiencia inicial con este trabajo de los psicodélicos nace con el tema de la ketamina, ¿verdad? Porque entonces en el país tenemos dos alternativas, digamos, a nivel del centro donde yo trabajo, que es en el Hospital CIMA, que sí tenemos, digamos, ya como montado protocolos para la administración de ketamina y esketamina. Sí lo hacemos ahí porque sí tiene, digamos, una aprobación, ¿verdad? No es una sustancia controlada. La ketamina es un anestésico disociativo que generalmente es un uso como muy, digamos, estandarizado para los anestesiólogos del país. Y la esketamina es una sustancia que es un derivado, un enantiómero llamamos, de la ketamina, que se aplica de manera intranasal, ¿verdad? Y que sí tiene una aprobación de FDA para depresión, trastorno depresivo recurrente que sea refractario al tratamiento. O sea, estos son personas que hayan usado antidepresivos, diferentes antidepresivos, dosis máximas, que no tengan respuesta a sus síntomas o que tengan una ideación suicida refractaria, ¿verdad? O sea, como un tema más de una emergencia. Entonces, en ese contexto tenemos estas dos opciones. Comenzamos primero con la ketamina, que era lo que había, haciendo un uso off-label, ¿verdad? Porque se usa así ya en otros lugares y ya había mucha evidencia. Off-label es como que no tiene aprobación específica de las agencias de medicina, en general como para ese uso, o sea, no está abiertamente aprobado, pero no es una sustancia ilegal, que entonces se puede intentar y se ha visto que tiene un funcionamiento. Entonces inicialmente comenzamos con la ketamina intravenosa. Obviamente entonces esto es un ambiente muy controlado, se hace como en un cuarto de hospital, con un anestesiólogo presente, el psiquiatra presente, ¿verdad? Generalmente son protocolos estandarizados de sesiones. Si las sesiones van bien, se especifica como una distancia entre un día, otro y demás, y generalmente se hace un aproximado de unas 6 sesiones. Y entonces se calcula por peso, la dosis y demás, ¿verdad? Y un poco según la respuesta del paciente se va haciendo como, ¿verdad?, un ajuste de la dosis y se le sigue y se le acompaña al paciente durante el proceso. Generalmente lo que se tiene es un episodio disociativo, ¿verdad?, donde yo realmente tengo ahí una experiencia de que puede ser distinta en cada sesión. Ninguna sesión es igual a la otra, ¿verdad? Y entonces la idea es como tener este entorno seguro y poder estar ahí para controlar cualquier cosa que emerja y luego integrarlo a nivel luego de las sesiones de seguimiento con los pacientes. Estos medicamentos o la ketamina no la hacemos como algo solo, siempre va en conjunto con los antidepresivos. Esto fue como el inicio, ¿verdad? Y ese era el contexto como que teníamos a nivel, digamos, nacional y así comenzamos un poco como a trabajar con esto. Después sí vino la aprobación de la FDA de la esketamina, que es una versión intranasal. Y entonces esto tiene un protocolo distinto y también lo hacemos a nivel intrahospitalario. Igual, los pacientes van, tienen la aplicación, son como unos puff, digamos, que se aplican a nivel nasal, donde se inhala la sustancia y se tiene quizás como un efecto un poco más controlado que el que estábamos logrando con la ketamina y como una respuesta un poco más predecible, ¿verdad? En general para los estados depresivos. Es algo que se usa la mayor parte a nivel privado, ¿verdad? Pero sí que anecdóticamente en casos específicos se ha llevado como comités farmacológicos a nivel de la caja en hospitales y se ha logrado muy pocos casos, pero creo que hay una o dos aprobaciones, ¿verdad? Que sí, que yo conozco al menos, ¿verdad? Okay. Que yo esté como consciente de, no sé si ahorita hay más sucediendo, pero sí, o sea, sí hay pacientes que han tenido o que están en lo que llamamos en la caja comités de farmacoterapia con su psiquiatra que los está llevando a nivel, digamos, del sistema de la caja y que entonces los ha propuesto como pacientes que cumplen estos protocolos. Ok, y entonces a nivel público se ha administrado ketamina o esketamina para tratar. Sí, pero a nivel del sistema público. Sí, pero es muy anecdótico y obviamente tenés que seguir todo en la línea, ¿verdad? De comprobar refractariedad de la medicación y tener como una certeza absoluta de que el paciente realmente cumple como todos estos criterios, pasar por un comité de farmacoterapia que puede ser un asunto muy burocrático, ¿verdad? Y son casos muy específicos, muy aislados realmente, sí. Ok. Y este tema, digamos, de la ketamina y la esketamina como tratamiento, ¿está en el CIMA o se ve en otros, o
hospitales privados a nivel nacional? Bueno, yo no tengo claro si lo están poniendo en otros hospitales. Sí conozco pacientes, o sea, sí sé que hay diferentes centros de ketamina aprobados para esto, ¿verdad? Que no son solo en hospitales, también hay en otros centros, digamos, como clínicas o lugares donde hay como staff, digamos, médico para regular, ¿verdad? Un poco como lo que determina los centros de esketamina es la compañía farmacéutica que trae el producto al país, así como la capacitación, y yo sí sé que tiene diferentes centros, digamos, montados, en donde si tu profesional de salud mental te lo indica, lo podría administrar. Ok. Entonces sí hay bastantes opciones. Yo creo que la limitación mayor es el precio, es un asunto muy costoso. Que eso estamos hablando, ¿verdad? Como el elitismo de poder pagar esto, porque sí es caro, muy sí, caro. definitivamente. Es algo que muchas veces los seguros médicos a nivel privado no tienen cobertura de muchos temas de salud mental, ¿verdad? Son discriminatorios Sí. para los padecimientos de salud mental en general y como es algo que realmente no es tan extendido, pone muchas trabas a la hora de tener apertura. Entonces, yo creo que eso sí es una parte triste del tema, de que realmente es una oportunidad para muy pocos, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que de ahí pues realmente no favorece, Claro. ¿verdad? El uso de esto en la población general. Sí, igual me parece demasiado interesante que en Costa Rica sí se use la ketamina y la esketamina de manera legal, porque realmente, bueno, como te dije ahora, yo estaba súper al tanto de que en Estados Unidos se estaba utilizando, etcétera, y que también ha tenido usos, bueno, que se usa como, ¿verdad? Como parte de Como la anestésico, ajá, claro. en guerras, etcétera, o sea, que no es como este tema de que, sí, anestesia de caballos, o sea, no, como que, ¿verdad? Sí. Sí estaba al Creo que tanto es un tema de de la esto. dosis, ¿verdad? Es la dosis, Ah, creo que eso es lo que hace la diferencia. pero no tenía idea que en Costa Rica se está usando para uso de salud mental. Sí, obviamente esto no es para todos los pacientes, son casos muy refractarios y en la experiencia también de haber tenido varios pacientes con ketamina y con esketamina, si bien es cierto, unos han tenido respuestas fabulosas, ¿verdad? Ajá, Como coterapia, obviamente esto siempre va de la mano con los antidepresivos, esto no es una terapia sola, sino es una ajá, coterapia, ¿verdad? Es una terapia de ayudante en general. Hay uno o dos casos que no funcionan, ¿verdad? Que no es la respuesta esperada, son efectos adversos más bien negativos y más bien una experiencia cero positiva, wow, ¿verdad? Entonces tampoco es que solo porque esté y sea una terapia costosa y sea una alternativa, tampoco la hace una terapia para exacto. todas las Sí, no es personas. una panacea. No, ¿verdad? Y son casos de refractariedad, que si ya estás ahí, significa que tu caso en particular no es el más sencillo, tu problema tampoco es de una solución fácil. Ahora, aquí voy a ponerme un poquito em, nerdilla, digamos, porque quiero saber qué está pasando a nivel, digamos, cerebral, como neuronal y estructural, cuando se administran estas dosis de ketamina. O sea, qué es lo que está pasando a nivel cerebral que tiene resultados fabulosos para depresiones refractarias. Bueno, todo esto son como mecanismos de acción de hipótesis, ¿verdad? Obviamente Ok. la diferencia o lo novedoso pues, de la ketamina es que es una sustancia más como de target de receptores glutamatérgicos, Ajá. ¿verdad? No los clásicos de los antidepresivos, que son un poco más noradrenérgicos, serotoninérgicos. También hay inhibición de canales de calcio, son temas que a nivel cerebral, ¿verdad? Como que generan diferentes cambios que se teoriza que pueden ser positivos Ok. para los pacientes, pero en general también un poco el tema o la diferencia o lo que se propone con la ketamina y las ketaminas es esto que hablábamos de la neuroplasticidad, Ok. ¿verdad? De la capacidad de generar como nuevas conexiones Eso te iba a que ayuden a preguntar. los pacientes refractarios que realmente no están teniendo respuesta con los antidepresivos clásicos. Eso te iba a preguntar que si de cierta manera trabajaba similar a la psilocibina, que como que hay entropía cerebral y que Sí, verdad que hay un montón de sí, conexiones sí. pasando al mismo tiempo. Eso yo creo que sí es un mecanismo como de acción que se sigue en general en todos los Psicodélico. psicodélicos, ¿verdad? También, por ejemplo, la psilocibina tiene un efecto muy importante en los receptores serotoninérgicos, ¿verdad? Como el 5-HT2A, que es un receptor serotoninérico, muy importante en como la fisiopatología, que es una palabra médica que usamos como mecanismo de acción de cómo sucede la enfermedad en el cerebro, ¿verdad? Y que muchas veces entonces a partir de esta acción serotoninérgica se ven resultados positivos con los psicodélicos también, que es algo que también me lleva me acuerdo de hablar de esto que me parece muy importante, que cuando se usan psicodélicos se tiene que tener una asesoría muy importante si yo soy una persona que tiene fármacos de base, ¿verdad?
que creo que eso no lo podemos dejar de lado. Si yo ya soy un paciente, ¿verdad? De un servicio de salud mental, si yo soy una persona que está tomando antidepresivos, muchas veces el uso de antidepresivos, dejando de lado este asunto específico de la ketamina y la esketamina, para todos los otros psicodélicos, sí puede representar un problema, ¿verdad? Porque realmente puedo tener efectos adversos o no tener efectividad el uso de psicodélicos porque mis receptores serotonérgicos están ligados a otra molécula en particular, que sea el antidepresivo. Exacto. Entonces es algo que también es algo a considerar, ¿verdad? Si ya yo tengo una medicación de base, es algo que yo tengo que discutir, ¿verdad? Con mi médico, ¿verdad? Yo tengo que discutir con mi psiquiatra si estoy en un antidepresivo y voy a hacer un consumo de esto, porque puede o no ser una situación positiva para mí o más bien exponerme a efectos adversos. Exacto, sí, puede tener un efecto mega negativo. Sí, exacto. Sí, importantísimo. Bueno, creo que hemos cubierto como absolutamente todo lo que nos propusimos cubrir. Estoy impactada. Es que sí, porque jamás pensé que lo íbamos a lograr. Yo dije, bueno, o sea, vamos a durar 6 horas y lo logramos. Sí, yo creo que tal vez podemos hacer como unas recomendaciones finales para quien quiera consumir. Compartí como psiquiatra vos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son tus recomendaciones para personas que quieran consumir? Que quieran consumir, bueno, creo que es igual, ¿verdad? O sea, si son personas que están en un contexto de tener una ayuda ya con un terapeuta y ya van a un psiquiatra, lo primero es discutirlo con su médico, ¿verdad? Es muy importante, porque quizás el médico les pueda dar como una devolución clara de si son personas que puedan tener una predisposición, ¿verdad? Negativa al consumo. Quizás yo también no lo tenga tan claro, si yo soy una persona con una predisposición a hacer psicosis, por ejemplo, pero mi psiquiatra puede tenerlo muchísimo más claro. Entonces creo que es una conversación a tener. Y también averiguar como con tu familia, preguntar. Sí, los antecedentes. Después yo creo que es importante, bueno, obviamente todas las guías que siempre te guían en esto, te hablan del famoso kit de sustancia, ¿verdad? Que yo realmente desconozco si habrá la posibilidad de encontrarlos, pero o sea, tener la certeza de que estás consumiendo una sustancia, elegir también la sustancia, hay diferentes posibilidades, ¿verdad? De psicodélicos, entonces un poco como también pensar cuál es la sustancia para mí, por qué yo quiero consumir esa sustancia, cuál es mi expectativa, ¿verdad? En general eso es importante, entender que si yo tengo una expectativa muy alta de que esto vaya a ser algo que vaya a cambiar mi vida, probablemente salga desilusionada de la experiencia, porque más bien una recomendación es no llevar expectativas, ¿verdad? Tener un poco más de apertura, ¿verdad? En general, que tener una apertura a la experiencia, pensar en que nada más voy a un poco ver, ¿verdad? Qué sucede durante la experiencia, no llevar una gran expectativa es muy importante. Después, obviamente, vigilar que sea un entorno seguro donde yo vaya a hacer un consumo, eso es muy importante. Que no me vaya a poner en riesgo. En general, puedo tener una perspectiva como de comenzar lento y con una dosis baja. Eso puede ser muy clave, por ejemplo, en sustancias como la psilocibina, ¿verdad? Y que es positivo, ¿verdad? O la gente que consume ketamina es algo importante. Tal vez algo no tan clave cuando la gente consume NMDA, que si uno consume una dosis muy baja, más bien puede tener ansiedad. Entonces también inclusive un poco pensar, ¿verdad? ¿Qué sustancia voy a elegir? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál es la expectativa? Que el ambiente sea seguro, ¿verdad? Un poco repasar si yo tengo fármacos de por medio que puedan hacer una interacción con estas sustancias, porque eso me puede poner en riesgo de que no pase nada o que más bien tenga efectos adversos, ¿verdad? Como un síndrome serotoninérgico, ¿verdad? Sí, por ejemplo, por todo este mecanismo que hablábamos como el receptor de 5-HT2A, que está ahí a tomar en consideración. Y obviamente siempre pues, pensarlo, planearlo, buscar información, que información sobra. Creo que eso nos queda claro, ¿verdad? Y un poco pues tener un espacio después para que yo pueda hacer como una integración, ¿verdad? Que no siempre es necesario integrar, ¿verdad? Pero sí realmente pienso que lo que sucedió en ese momento es algo que fue una experiencia que yo quiero como llevarlo a colación a un entorno, poder tener como este enlace a nivel terapéutico que yo pueda como buscar ayuda y también tener claro cuál sería mi plan B si la cosa no sale bien. Exacto. ¿Verdad? Como que alguien sepa lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Que me pueda ayudar, ¿verdad? Sí, que tal vez si lo estoy haciendo con personas, que haya alguien que esté como cuidando. Que me esté cuidando y que tengo mi plan B en caso de que la situación no salga como tan bien, ¿verdad? Hay momentos también que yo creo que son malos momentos para los pacientes. Si estoy en una crisis aguda, creo que es un pésimo momento para experimentar. Exacto. Y también cuando soy una persona que soy muy inflexible a nivel cognitivo y tengo como mucha ansiedad relacionada, como el set and setting, ¿verdad? Es importante. Si yo voy a esto sintiéndome como con mucho miedo y muy aterrorizada y muy ansiosa, quizás entonces esto predisponga a que realmente la pase muy mal. Sí, claro, ¿verdad? totalmente. ¿verdad? Y obviamente siempre chequear
no tener predisposición a psicosis, porque sí, estas drogas pueden ser alucinógenas y sí me pueden llevar a un estado de psicosis, ¿verdad? Claro. Que pueda generar inclusive una hospitalización, sí. ¿verdad? Y daños más bien lo contrario, neurotoxicidad a mi cerebro, que viene con la psicosis, que son las alucinaciones y los delirios, y entonces más bien, en vez de tener una experiencia de trascendencia, ¿verdad? O de apertura o demás, voy a terminar teniendo una pésima experiencia negativa que podría marcar de mi vida a partir de esto. Total. 100%. Creo que pueden ser como algunas consideraciones. Sí, súper importante. Si ya alguien ya está, voy a ir a consumir esto, como a repasar. Exacto. No, es súper importante y creo que muy valioso porque no nos podemos hacer las de la vista gorda. O sea, las personas van a consumir y tienen curiosidad y quieren consumir. No, entonces yo prefiero que tengan información. Y que lo hagan de la manera más responsable y más... protegiéndose de la mejor manera, digamos, dentro de lo posible, porque en verdad sí, lastimosamente aquí en Costa Rica pues no hay una, ¿verdad? No hay una regulación muy grande de lo que estamos consumiendo. Sí, a nivel global realmente no hay una regulación. Exacto, no venden kits para las personas que, digamos, si quisieran consumir y cómo medir. No, y la mayor parte de los centros de apoyo, si tienes una crisis o demás, no están aquí a nivel local, ¿verdad? Son sitios que están en otros países, entonces tampoco es como que los tenés a mano, ¿verdad? Como para buscar ayuda. Entonces ahí lo que te queda es consultar en un servicio de emergencias. Sí. Y ya eso yo creo que ya transforma la experiencia a algo muy negativo. Total, sí. Bueno, pero interesantísimo, de verdad que muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes, Ale. Yo creo que esto va a ser un tema que se va a seguir desarrollando, van a seguir saliendo cosas nuevas. No, y para mí, yo creo que esto es constante formación, ¿verdad? Como psiquiatra, porque esto no está en la especialidad, no está dentro del programa académico. Jamás. Entonces, creo que es una cuestión más como de personal, de estar como... Yo creo que a los psiquiatras nos tocó, entonces, como comenzar a buscar info, ¿verdad? Buscar, ¿verdad? Un poco como mecanismos de acción, estudios y demás. Entonces, creo que también es un trabajo que comienza, pero que hay un camino muy largo para recorrer con este tema. 100%. Y pues nada, ojalá que en Costa Rica veamos los avances cada vez más de esta investigación y mil gracias por venir a compartir aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pasa muy bien. Ay, qué dicha. Sí. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar una vez más otro episodio de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Si esto es un tema que disfrutaron, que les gustó, si esto es un espacio en el que aprenden, nos pueden apoyar siempre de manera gratuita, dándole like, compartiendo, comentando, hablando con sus amigos o sus amigas del tema, ¿verdad? Y pues si lo quieren llevar un paso más allá y nos quieren apoyar de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial. Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias. Chaito.